Solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin ninguna de estas cualidades, nadie tendrá éxito. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un importante estratega revolucionario militar y emperador. Nació en 1769 en una isla mediterránea llamada Córcega, que en principio esta pertenecía a Italia, pero en 1768, un año antes de que naciera Napoleón Bonaparte, Francia invade a Córcega y lo anexa a su territorio. Su padre, Carlo Bonaparte, representaba a Córcega en la corte del rey Luis XVI, y fue su mismo padre quien lo trasladó a París para estudiar a la edad de los 10 años. Estando en Francia, cambia su nombre para adaptarlo al francés, Napoleón Bonaparte. El joven Bonaparte ingresó a la Real Escuela Militar a los 15 años de edad, donde cumplió su formación con lecturas de historia, filosofía y política que definieron sus ideales y ambiciones, que en este debido caso tenían como base la Ilustración. Napoleón sirvió en el ejército francés hasta la Revolución Francesa en el año de 1789, y los principales fundamentos de esta fueron crear un modelo sociedad-estado. Surgió la Ilustración, donde se originó la revolución y el progreso, y por último se afirmaron los derechos de los hombres. Napoleón Bonaparte, durante la guerra, destacó en las batallas como el sitio de Tolón y la defensa del Palacio de las Tullerías, ganándose así la simpatía del ejército y del público. Bonaparte, entre 1769 y 1797, dirigió campañas expansionistas contra Italia y Austria, logrando notables triunfos militares y acuerdos de paz. Gracias a estas victorias, Francia se anexó territorios del norte de Italia. Durante este periodo, Napoleón Bonaparte se convirtió en un popular ideólogo, cuyos textos circulaban en importantes periódicos franceses. Para 1789, buscando cortar las rutas comerciales del Imperio Otomano, Napoleón se lanzó a la conquista de Egipto y Siria, en la que incluyó un grupo de sabios que se dedicaron al estudio científico de la naturaleza y la cultura de los territorios conquistados, conocidos como savants. Cuando Inglaterra se alió con el Imperio Otomano para expulsar a los franceses, Napoleón regresó a Francia dejando sus tropas en el país de Nilo, en Egipto. En 1796, el militar Napoleón Bonaparte contrajo matrimonio con Josefina, quien en un futuro se convertiría en emperatriz de Francia. Sin embargo, tras casi 15 años de matrimonio y ante la imposibilidad de Josefina por no tener un heredero, se divorció de Josefina Napoleón Bonaparte. Poco tiempo después, se casó con María Luisa de Austria, quien ambos tuvieron un hijo que fue llamado Napoleón Francisco José, quien también en un futuro se convertiría en emperador. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado que lo colocó a la cabeza del directorio, o sea, la organización encargada del gobierno francés. 3 años después, se convirtió en cónsul y un año más tarde se autonombró emperador. Para 1805, además de emperador de Francia, Bonaparte poseía el título de rey de Italia. La audacia militar que tenía Napoleón Bonaparte llevó a otras potencias europeas, como el Sacro Imperio Romano Germánico, a su fin. Para Inglaterra, Austria y Rusia, su afán expansionista era una amenaza, ya que estos territorios temían que Napoleón Bonaparte quisiera conquistarlos y asimismo perdieran su territorio. Otro aspecto del que tenemos que hablar es que cuando Napoleón Bonaparte estaba en el poder, o mejor dicho, cuando era aún rey de Francia, reformó la Constitución para beneficio de todo el pueblo, dando origen al Código Napoleónico, en el que se hablaba sobre la libertad religiosa, la abolición de los privilegios de los hereditarios y de igual manera, la igualdad ante la ley para todos los hombres. En 1814, Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Elba, ya que anteriormente
Napoleón Bonaparte quiso conquistar Rusia, pero no logró su objetivo, siendo el clima uno de los factores importantes por los que no logró su objetivo. Derrotado en tierras rusas, las potencias vencedoras decidieron que Napoleón Bonaparte no podría estar libre y sin una sanción. Por esto mismo fue que en 1814 Napoleón Bonaparte fue exiliado por primera vez a la isla de Elba. Al mismo tiempo en que Napoleón Bonaparte se encontraba en exilio, en Francia se estaba siendo establecida una monarquía contra la que él mismo había luchado por tanto tiempo en la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte, incapaz de permanecer en el exilio, regresó a París en 1815 para intentar llegar una vez más al poder. A medida que la noticia de su regreso se expandía, crecía su número de seguidores y el ejército que antes le pertenecía regresó a ser suyo. Finalmente, mientras intentaba frenar el avance de las fuerzas holandesas, inglesas y alemanas en Waterloo, Bélgica, fue derrotado por última vez, dando como resultado un segundo exilio para Napoleón Bonaparte, donde fue exiliado en la isla de Santa Elena. En este mismo lugar residió hasta su muerte en 1821. La causa de la muerte de Napoleón Bonaparte sigue siendo un misterio en la actualidad, ya que se especula sobre un envenenamiento que habría sido la causa de su fallecimiento, mientras que otra versión comenta que murió por vejez. 20 años más tarde, sus restos regresaron a Francia y fueron sepultados en Los Inválidos, edificio icónico del séptimo distrito de París. Como último dato, tenemos que hablar de por qué Napoleón Bonaparte siempre fue exiliado y nunca ejecutado. Existe la teoría de que Napoleón Bonaparte fue exiliado por sus vencedores, ya que estos temían a que Napoleón Bonaparte se convirtiera en un mártir. O sea, Napoleón Bonaparte iba a ser visto como la persona que muere en defensa de sus ideas y creencias, que en este caso, las ideas de Bonaparte eran la revolución, el progreso y la expansión de territorio. Por esto mismo es que los vencedores temían a que se convirtiera en un mártir, ya que daría como resultado que las personas que llegaron a conocer a Bonaparte quisieran convertirse en él, en el grandioso Napoleón Bonaparte.